ayer finalmente salió el dictamen de la ley bases del paquete fiscal que comienzan a debatirse nuevamente allí en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. ¿Qué crees que va a suceder? ¿Cuáles son los escenarios posibles? Bueno, sí, finalmente logró terciar un poco la postura del gobierno. Se hicieron algunas modificaciones respecto, a ver, la discusión giraba en torno a la intención, sobre todo del oficialismo, de que lo que se volviera a tratar en diputados sea lo más parecido posible a lo que era el dictamen principal de la ley bases, el que no había recibido modificaciones del Senado. Bueno, en esto se avanzó un poco y ahora hay que esperar cuál va a ser el resultado, cómo va a ser el tratamiento de esta ley, que sigue estando ajustado, ¿no? Insisto, se hicieron algunas modificaciones, se trata de conservar el cuerpo original, pero todavía hay que ver en qué resulta la votación. Bien. Y con respecto al artículo de ganancias, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, ese me parece que es uno de los más importantes en el caso del debate. Yo, la verdad que no sé, ahí veo todavía está indefinido. Me parece que va a terminar siendo aprobado porque en líneas generales terminó primando la postura del gobierno y entiendo que hay un sector de la oposición que va a seguir acompañando. Bien, bueno, ya los diputados de la oposición, de Unión por la Patria, anunciaron que finalmente si se aprueba ganancias, se va a judicializar, no van a ir a la justicia, porque bueno, argumentan que es inconstitucional, que el tema ya se trató y que fue rechazado y que no puede volver a debatirse. Sí, sí, yo creo que esto va a traer mayores complicaciones al gobierno justamente, como vos decís, porque si se avanza en una judicialización, creo que se sigue, digamos, entorpeciendo todo el proceso que tiene que ver justamente con la aprobación y con que, sobre todo a partir de la aprobación, con la aplicación o no. Creo que eh, es una discusión en este sentido que no, digo, la intención de judicializarlos es lógica, digamos, la propuesta de la oposición, pero, insisto, hay que ver cómo termina siendo el resultado de esta votación. Yo sí entiendo que va a ir por esa vía, ¿no? Porque sería judicializable. Claro. ¿Y cómo ves el comportamiento de la oposición? Una oposición que está totalmente desarmada, ¿no? Y esto le está dando muchas chances al gobierno nacional. Sí, en este sentido tiene varias ventajas porque tiene un sector muy grande de la oposición, digo, un bloque que de alguna manera le está prestando una gran cantidad de votos, lo hizo en la primera instancia en la Cámara de Diputados, eh, sobre todo en el Senado tengamos en consideración que el oficialismo, por ejemplo, en el Senado tiene solamente 7 senadores y así todo, digo, con ese número mínimo terminó ganando. Está bien una elección, digamos, perdón, una votación ajustada, pero la oposición le viene prestando muchos votos, son solamente, si no me equivoco, el bloque de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y quizás algunos que responden a las provincias, los que están, bueno, hay algún sector también del radicalismo, ¿no? Que sigue ejerciendo una real oposición. El resto me parece que viene siendo el aliado estratégico que necesita el gobierno. A pesar de los dichos, ¿no? Del presidente, el propio presidente Javier Milei sobre la figura de Ricardo Alfonsín, ¿no? De Raúl Alfonsín, perdón. Sí, 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 digamos, el mismo presidente se ha dedicado a castigar excesivamente muchísimo al radicalismo. Eso ha generado muchísimo ruido interno. Hay un sector que entiende cuál es su rol como opositor y otro que, bueno, está acompañando. Lo mismo pasa casi en su totalidad con el que la Juntos por el Cambio, con el PRO, en forma mayoritaria, que acompaña las prerrogativas del gobierno. Alejo, ¿y cómo ves la imagen del presidente? Hay varias encuestas que dicen que la imagen de Milei está subiendo de a poco, a pesar de que tiene todos los indicadores económicos a la baja, ¿no? Cayó muchísimo el desempleo, aumentó el nivel de pobreza, han bajado muchísimo las ventas, no hay obra pública en el país. Pese a esta gran recesión económica que estamos viviendo y sufriendo los argentinos, bueno, hay algunos encuestadores que anuncian que la imagen del presidente va subiendo. ¿Vos cómo lo ves? ¿Cómo Sí, analizás esto? lo que es cierto que se mantiene relativamente positiva o en un número que podríamos decir
es bastante aceptable en cuanto a la imagen positiva que tiene, a pesar de todo lo que vos describiste con razón sobre la crisis económica y sobre cómo están subiendo algunos números que tienen que ver con el desempleo. Posiblemente en los próximos días se den despidos masivos nuevamente en la Administración Pública Nacional. Sí. Creo que hay un sector muy mayoritario, o sea, no muy mayoritario, pero hay un sector importante de la sociedad que todavía piensa que hay que seguir esperando para que se den esos supuestos cambios positivos que el gobierno el gobierno prometió desde la campaña. Es bastante difícil de entender cómo con la crisis, con la grave crisis que estamos atravesando solamente 6 meses del gobierno, todavía mantenga este nivel de imagen positiva, pero bueno, también me parece que hay una base ideológica fuerte que sigue prefiriendo estos por sobre cuál era la otra opción o las otras opciones políticas. Me parece que eso tiene mucha incidencia en este caso. Bien, Alejo. Bueno, la última pregunta, la última consulta, subió el dólar y se habla de una nueva devaluación. ¿Qué crees que va a pasar? No, me parece que eso son... A ver, es algo que también el gobierno, recordemos que prometía dolarizar. Según el gobierno deberíamos también estar cobrando, según el gobierno, lo que muchos hablaban en la campaña era que deberíamos estar cobrando a esta altura en dólares. Digo, me parece que son cuestiones que se siguen agitando y sobre todo el mercado que responde en función a eso. Yo no sé la verdad si puede llegar a haber un escenario de evaluación o creo que no le conviene al gobierno, por lo menos en el corto plazo. Bien. Alejo, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con Canal 10. Muy amable. Por favor, ustedes. Hasta luego.